ustedes ya son alumnos de distancia y en definitiva están acostumbrados a esta metodología de enseñanza. Lo mismo requiere una, una actividad un poco especial aún en esas circunstancias. Eh, ¿No hay posibilidad que yo tenga video? Lo primero que quería hacer, y no sé si esto será posible, es un poco preguntarle a ustedes qué inquietudes tienen en principio. La idea mía, ahí está, perfecto, ahora me siento un poquito más identificado con este sistema. Eh, es más, si quieren habilitar para que me vean a mí, no hay ningún problema, desde el sistema. Porque yo no tengo habilitado el video mío. Ahí está, perfecto, listo. Ahora sí, me siento que estoy dando clase. Bueno, muy buenas tardes a todos. Lo primero que quería decirles con respecto a esta materia de Derecho Constitucional Administrativo es hablar un poquito de las cuestiones genéricas. En primer término, la cuestión de la bibliografía, que está bastante complicada, dada la situación de falta de distribución de libros, etc., cumplo en decir lo siguiente. El libro que nosotros recomendamos es el libro de la cátedra, que es el libro de Derecho Constitucional Administrativo, con orientación en Ciencias Económicas, que estuvo dirigido la dirección estuvo a mi cargo, y en la cual participaron, ¿no es cierto?, los docentes de la Cátedra de Derecho Constitucional Administrativo de la Facultad de Ciencias Económicas, al igual que otros docentes también de esta Cátedra de Derecho Constitucional Administrativo, pero en las otras facultades, como en la Universidad de La Pascal y en la Universidad Católica ECOM. Es decir, que hay un trabajo armónico con docentes también que dictan esta materia en otras unidades académicas de otras universidades. Y también el pedido personal a otros docentes especializados en algunos temas que les solicitamos que se hagan cargo de esos capítulos muy específicos. Entonces, esta bibliografía se encuentra subida en una página de internet, ¿no es cierto?, cuyo link se encuentra en la parte de la presentación de esta aula virtual. Ese link, ustedes tienen acceso que es un link a Google Drive, en el cual ustedes tienen acceso a la lectura de la totalidad del libro. Tienen acceso a la lectura de la totalidad del libro. Luego también se encuentra otro link que los dirige a la página que corresponde al box de apuntes de la Facultad de Ciencias Económicas, en donde también se encuentra subido el libro para solo lectura. Razón por la cual el material de estudio estaría de esa manera diseñado para que ustedes tengan acceso al mismo bajo esa modalidad. Con respecto a las fechas de parciales, es un tema bastante complejo poder dar una respuesta inmediata y suficiente en el momento. Provisoriamente nos encontramos trabajando muy firmemente en determinar con claridad la fecha en que va a ser llevado a cabo este examen parcial. Nosotros hemos mantenido la fecha establecida en el cronograma en función de la organización realizada previo a toda esta situación atípica que nos encontramos, en donde la idea del parcial era, por supuesto, presencial. El parcial presencial no va a ser posible, o sea que el parcial va a tener una modalidad a distancia. Esa modalidad a distancia nos encontramos en este momento trabajando en ello, pero yo les anticipo lo que sí tenemos en claro. Lo que sí tenemos en claro con respecto al parcial es lo siguiente. Primer término, va a ser un examen con múltiple choice. Va a ser un examen en donde se va a preguntar aproximadamente unas 30 preguntas de múltiple choice, en donde van a tener 3 o 4 opciones de respuesta correcta, de la cual va a estar correcta solamente una. Se le va a asignar un tiempo determinado para su elaboración y se fijará además un día y una hora específica de inicio de este parcial. De tal manera entonces que va a haber un momento
Lo mismo que hubiera sido en la actividad presencial, en donde se fija un día y una hora, y ustedes concurren a la facultad y rinden presencialmente parcial. En esta oportunidad va a ser por vía virtual, en donde se subirá un examen parcial, el cual va a estar al acceso de ustedes a una determinada hora, en donde ustedes van a llevar a cabo el examen. El examen que van a tener los alumnos de distancia va a ser exactamente el mismo que van a tener los alumnos presenciales. Ese es otro aspecto que quiero señalarles respecto del dictado de esta materia aquí en la Facultad de Ciencias Económicas. Tanto las divisiones de la mañana, tarde y noche presenciales como de distancia tienen exactamente el mismo programa. Y a su vez también tienen en las dos modalidades una coordinación respecto de los contenidos que se van a abordar en cada uno de los parciales. Como así también hay toda una coordinación respecto justamente de cuáles son los contenidos que van a tener los parciales en sí mismos, no solo todas las unidades que ingresan para ser estudiadas en el parcial, sino que también hay una coordinación respecto de los bloques temáticos que se van a exigir en estos parciales, siendo por supuesto los parciales distintos en las distintas tomas de examen. Los exámenes son distintos, pero mantienen una coherencia en orden a las finalidades que se pretenden en términos pedagógico y de aprendizaje por parte de ustedes. De tal manera entonces que los niveles de exigencia son exactamente los mismos para los alumnos presenciales como para los alumnos de distancia. Y esto se puntualiza con mayor grado de certeza al momento del examen final. Los exámenes finales, que no sabemos qué modalidad, pero si la modalidad llega a ser presencial, son tomados en las fechas fijadas por la facultad y se toman a todos los alumnos, tanto presenciales como modalidad de distancia, el mismo examen. Exactamente el mismo examen. Se dividen en estas aulas y ustedes concurren a la toma del examen, y los exámenes que se les van a pedir, se les van a solicitar que ustedes realicen en esa oportunidad, en la hipótesis de ser presencial, es exactamente el mismo. De tal manera entonces que la actividad presencial y la actividad a distancia tienen la misma bibliografía, la misma metodología de enseñanza, la metodología de enseñanza cambia porque uno es presencial y otro a distancia, pero en el sentido de la bibliografía, en el sentido de los temas que se le van a exigir en los distintos parciales, y respecto de la modalidad y niveles de exigencias en cuanto al examen final. Entonces, de esa manera estaríamos más o menos tratando las partes sustanciales respecto del parcial. La gran duda que tenemos todavía es la fecha del parcial. La facultad ha establecido un pedido a todos los docentes de todas las cátedras que propongan determinadas fechas para la toma de los exámenes y los exámenes parciales, y desde Secretaría Académica y desde las reparticiones administrativas pertinentes se van a elaborar, ¿no es cierto?, un cronograma para que no haya solapamiento, es decir, no se vaya a tomar exámenes de materias que corresponden al mismo año, el mismo día, a la misma hora. Entonces, a los fines de establecer esa organización, las autoridades administrativas están abocados en llevar a cabo esa tarea e informarnos a nosotros efectivamente a qué día y a qué hora, fundamentalmente qué día nos va a corresponder a nosotros la recepción de los exámenes parciales por la metodología que les acabo de decir. No sé si les dije, pero el parcial, estoy seguro que les anticipé que iba a ser un día y una hora determinada. Pero también corresponde que dejar evidente en claro el tiempo que van a tener ustedes para realizar el parcial, que va a ser estimativamente el de una hora. Es decir, se va a elaborar un parcial que ustedes van a tener, va a estar la posibilidad de que tengan acceso al mismo, desde la hora de inicio hasta la hora de finalización del mismo. Entonces, el parcial va a estar acotado en el tiempo para su realización. Me gustaría abrir un poco el micrófono para algunos alumnos que tengan algunas dudas respecto de estas cuestiones vinculadas fundamentalmente a la bibliografía, fundamentalmente al dictado de la materia.
No sé si ustedes quieren hacerme preguntas por chat. Si me hacen las preguntas por chat, yo las puedo leer y y se las voy respondiendo a ustedes. Buenas tardes, profesor. Perdón, ¿podrá repetir la modalidad del parcial? No podía entrar al Zoom. Bueno, la modalidad del parcial va a ser, le insisto, bueno, para que todos escuchen nuevamente, va a ser un multiple choice, aproximadamente unas 30 preguntas, que van a tener entre 3 o 4 posibilidades, opciones de respuesta. Va a tener un tiempo de inicio y un tiempo de finalización. Va a ser, en principio, una hora, la duración del parcial. Y el parcial va a corresponder, ¿no es cierto?, como se dice ahí en el cronograma, a las primeras 8 unidades de la materia. ¿Alguna otra duda por chat? Usted me lo escribe, yo se los leo y les contesto. Buenas tardes, profesor. Entonces, quedaría confirmado que el parcial no es el día 12. Difícilmente sí el día 12. Difícilmente, pero tampoco lo puedo confirmar. En principio no va a ser el día 12. Todavía me preguntan aquí cuál va a ser el día de la fecha del parcial. Bueno, la fecha del parcial, ya les expliqué recién, lo está determinando las autoridades administrativas y académicas de la facultad a los fines de evitar superposición de días en materias de del mismo año. Razón por la cual todavía no están fijados. Inmediatamente que sepamos nosotros concretamente la fecha de los parciales, lo vamos a subir en novedades y ahí ustedes van a tener acceso a esa información. A ver, paren, que se me han pasado varios chats, chicos. Déjenme buscar acá. A ver. Acá pregunta que hay varios chicos, yo pienso que son alumnos, ¿no es cierto?, que no pueden entrar. ¿Van a subir la clase después? Yo abierto aquí en la pantalla que dice grabando, razón por la cual esta clase se está grabando y supongo que será subida a la plataforma, y desde privado me contestan a mí aquí, me dicen que sí, que va a ser grabada y va a ser subida. Creo que sí, sí. Hasta la unidad 8 entra el exactamente, las primeras 8 unidades son las que corresponden al primer parcial. Bueno, acá nuevamente vuelve la pregunta, esa ya está contestada, el parcial sería por Zoom. Sí, eso también está sujeto a lo que disponga la facultad respecto a la plataforma que se va a utilizar. Pienso yo que va a ser Zoom, pero es algo que va a determinar la facultad y yo no lo conozco. Supongo que todo se dará a conocer debidamente. Muy bien. Ahí están, han sido entonces las preguntas que me han hecho respecto de este tema. Me gustaría ahora desarrollar directamente uno de los temas centrales de esta primera parte de la materia de Derecho Constitucional. Los profesores habían pasado que el parcial podía ser entre el 20 y el 22 de mayo. ¿Es verdad eso? Las preguntas del examen son múltiples. Bueno, preguntan de si el examen del parcial puede ser entre el 20 y el 22 de mayo, que eso habría sido. Esa es medianamente la fecha que nosotros habríamos sugerido, pero no tenemos confirmación de que sean esas fechas. O sea que no puedo adelantar nada. ¿Las preguntas de examen son múltiples choice? Sí, son múltiples choice. Eh, Con respecto a la modalidad, si es Moodle o Zoom, dependerá de lo que nos establezca la facultad concretamente cuando nos confirme la fecha, y nosotros le vamos a informar toda esa problemática. Lo que podemos sí anticiparles claramente que es múltiple opción, con un tiempo determinado para su realización, van a ser aproximadamente 30 múltiple choice, y a su vez tienen un plazo determinado para hacerlo que va a ser de 1 hora en principio, y que corresponde a las primeras 8 unidades de la materia. Bueno, les decía yo que las primeras 8 unidades de la materia tienen
tratamiento en definitiva de tres bloques conceptuales principales. El primero de ellos lo constituye la unidad número 1, que se refiere al concepto de derecho, a introducción del derecho, o sea, los principios básicos de qué se entiende por derecho, la clasificación del derecho, cuáles son los elementos del derecho. Eso es lo que está desarrollado fundamentalmente en la unidad número 1. Luego, en la unidad número 2, hablamos del concepto de Estado, es decir, entramos en principios básicos de la estructura del Estado de Derecho, es decir, saber qué es el Estado. Por eso es que esa unidad número 2 lleva el título de Ciencia Política, en donde se habla de las distintas corrientes del pensamiento de la realidad política, y en donde nosotros seguimos, ¿no es cierto?, el pensamiento de Hermann Heller, en cuanto habla de la organización del Estado como elemento aglutinante de la organización social más preponderante, y no analizamos la cuestión de la ciencia política desde la perspectiva del concepto de poder, sino que lo hacemos desde la perspectiva del concepto de Estado. Porque nosotros creemos mucho más claro los fines de poder comprender, ¿no es cierto?, con mayor claridad, luego los desarrollos que se realizan en todas las materias vinculadas al derecho, en donde ustedes ya tienen un conocimiento acerca de los elementos del Estado, de las clases de Estado y de la finalidad del Estado, fundamentalmente, que son los temas centrales que ustedes tienen allí. Asimismo, a partir de la unidad número 3, comienza nosotros el estudio del derecho constitucional, propiamente. La unidad número 3 es lo que se denomina constitución modelo, o sea, la teoría constitucional. En ese sentido, ahí se desarrollan temas centrales vinculados a la estructura del concepto de derecho constitucional, en donde se habla, ¿no es cierto?, el concepto de poder constituyente, que lo diferencia del poder constituido. El poder constituyente es el que da nacimiento a la Constitución. El poder constituyente hay que diferenciarlo de los poderes constituidos, es el que le da origen a los poderes constituidos. Los poderes constituidos son ¿cuáles? El poder ejecutivo, el legislativo y judicial, que deben actuar en el marco de las competencias que le ha asignado ¿quién? La Constitución. Y la Constitución fue establecida ¿por quién? Por el poder constituyente. Entonces, entramos ahí en esa diferenciación entre poder constituyente y poder constituido, y la naturaleza del poder constituyente, quién es su titular, su clasificación, y un mayor grado de definición a la hora de determinar bien en qué se entiende por poder constituyente. Luego ahí aparece un concepto muy importante, como es el de la reforma constitucional, los elementos también del concepto de constitución que prevalece todo esto de aquí, y luego un concepto muy importante que es el de la supremacía constitucional, que es decir que la Constitución está por encima de todo el ordenamiento jurídico, es el fundante de todo el ordenamiento jurídico, y a su vez todos los actos públicos y privados deben estar de acuerdo, en consecuencia, como dice el artículo 31 de la Constitución, en consecuencia con la Constitución Nacional. De tal manera que esa armonía que debe existir entre la norma infraconstitucional y la Constitución abarca dos aspectos. Uno, desde el aspecto formal, es decir, que las normas infraconstitucionales sean realizadas por los procedimientos establecidos por la Constitución, y también a su vez deben tener el valor de graduación jerárquica establecido por la misma Constitución. Y luego, también tiene que haber una concordancia, una compatibilidad en cuanto al contenido de lo que allí se establece, que es lo que muy claramente señala el artículo 28, cuando establece que las normas legales deben ser razonables, es decir, que no pueden alterar el espíritu de las leyes que dicen reglamentar. Y a su vez las leyes no pueden alterar el espíritu de los derechos que están reglamentando y que están establecidos en la Constitución. De tal forma, entonces, ahí aparece un núcleo importantísimo acerca de la teoría constitucional. Luego, en la unidad número 4, ingresan en el estudio de los derechos constitucionales, que están establecidos fundamentalmente en la primera parte de la Constitución, que está dividida en dos partes. Primera parte, parte dogmática, derechos constitucionales; segunda parte, parte orgánica, la organización del Estado. Cuando ustedes estudien ahí los derechos, van a ver también el acompañamiento que tienen los tratados internacionales de derechos humanos, que complementan a los derechos constitucionales establecidos en la primera parte de nuestra Constitución. Luego, en la línea número 5, se trata las limitaciones a los derechos constitucionales, que fundamentalmente trata el tema del principio de razonabilidad, es decir, cuando el legislador va a reglamentar un derecho constitucional, por ejemplo, el derecho de propiedad se encuentra muy reglamentado por el Código Civil. El derecho a ejercer industria y a comerciar está muy reglamentado a partir de la parte comercial de nuestro derecho civil, de nuestro Código Civil y Comercial de la Nación. Es decir, todas esas reglamentaciones que son legales tienen que ser razonables. Entonces ahí aparecen los distintos parámetros de razonabilidad, que son el sustantivo, el cuantitativo y el proporcional. Y además también tienen el análisis
temporal respecto a la razonabilidad, que se encuentran todos explicados claramente y que constituyen un poco el nudo central de esa unidad número 5, en donde también se trata de limitaciones excepcionales, en donde encuadra la situación actual que nos encontramos nosotros. O sea, la declaración de esta situación de aislamiento y de limitación de los derechos constitucionales, por ejemplo, al de transitar, de salir libre, de recorrer libremente el territorio nacional en este tránsito, se encuentra actualmente muy restringida en orden a lo establecido por este decreto de necesidad y urgencia, se le fue en este momento el número, ¿no es cierto?, por el cual establecieron el aislamiento social obligatorio. Entonces, esto se trata de una limitación excepcional a un derecho constitucional, el cual tiene que cumplir una serie de requisitos y de pautas constitucionales que son un poco las que están establecidas, ¿no es cierto?, para la posibilidad del dictado de esta legislación de emergencia, que también constituye un tema bastante importante para ser estudiado en función de su tremenda realidad en estos momentos. Luego, en la unidad número 6, analizamos las características de nuestro Estado, de nuestro régimen político, en donde analizamos el alcance del sistema representativo republicano y federal en la Argentina. Y luego en el capítulo 7, que es una unidad típicamente pensada para la Facultad de Ciencias Económicas, en donde se trata, ¿no es cierto?, el derecho constitucional en materia económica y en materia tributaria, que es lo que va a ser objeto de análisis enseguida. Y en el artículo número 8, en la unidad número 8, se desarrollan los distintos poderes del Estado, es decir, la segunda parte de la Constitución. Allí se habla de la conformación, duración, naturaleza y atribuciones que tienen el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo. También se habla del Ministerio Público, que puede ser considerado un cuarto poder en función de la estructura formal de nuestra Constitución. Pero no queriendo entonces, habiendo hecho ya este enfoque general, me parece oportuno que ingresemos, ¿no es cierto?, a desarrollar con algún mayor grado de, con algún mayor grado de precisión uno de los temas que es centrales en esta materia, en este punto, en orden al tema que nos tratamos, que es la distribución de competencias entre el gobierno federal y las provincias en materia económica y tributaria. Por eso es que ahora vamos a comenzar el tratamiento de ese tema. Entonces, salvo que ustedes, bueno, sí, comenzamos con este tema ahora. Profe, no se lo escucha. ¿No se Es escucha? verdad, no sé, ahora sí, ahora no. ¿No estaban escuchando? No, desde que puso las filminas no se lo escuchó. Cuando preguntó si me escuchan, sí se lo escuchó y después ya no se lo escuchó más, hasta ahora. Ah, o sea que la Filmina no tiene, no sé, ¿cómo haré para que tenga? A ver, déjenme ver una cosita.
No sé. Ahora estoy preguntando acá cómo hago para que el sistema permita que con compartir pantalla se pueda escuchar el video. A ver. A ver, ahí está, ahí está. Ahí estoy yo de vuelta. Se fue la imagen, ya volví. A ver, espérenme un segundito. Hola, profe, ¿cómo estás? Hola, bien. De acá Ahí de estás. FIPE. Sí. Te preguntaba si ese video estaba disponible en algún lugar online o lo tenés en tu computadora. ¿Está en el aula virtual, está en Drive o está en tu PC? Tengo un link de OneDrive. Tengo un link en Google Drive. Sí. A ver, pásamelo por acá por el chat y veo si lo puedo reproducir yo desde acá. ¿Lo tenés ahí Sí, a mano? también lo subí al aula virtual presencial. A ver, ahí lo busco ahí. Dame un momento. Unidad 7. Bueno. Si no, mientras tanto, vamos probando otra cosa hasta que yo ingrese al aula, ¿sí? Pon otra vez compartir pantalla con el video. Compartir pantalla. Ya está. Bien. Y en la parte superior, donde te indica que estás compartiendo la pantalla, tenés más opciones. Desplega ahí. Sí. Chatear, grabar en esta computadora. Alguna que haga referencia al audio. Compartir el audio de la computadora. A ver, probá con esa. Ya, dale play al video. Corresponde que analicemos en primer término. Ahí va, ahí sale bien. Perfecto. O dejemos debidamente aclarado algo que ya hemos anticipado hace unos segundos. Me refiero a un principio rector en materia de distribución de competencias y fundamentalmente en las vinculadas al orden económico. Y es el artículo 121 de la Constitución Nacional en cuanto establece que todas las facultades que han sido expresamente delegadas al gobierno federal le corresponden a las provincias. De tal suerte entonces que si nos preguntamos acerca de si tal atribución o tal competencia le corresponde al Estado Nacional, su verificación, determinar si le corresponde o no al gobierno federal, es tan sencillo como recurrir a la Constitución federal y las provincias, referido a dos temas puntuales, materia económica y materia tributaria. Este tema se inscribe dentro de un tema más amplio, que es el federalismo. Y dentro del federalismo está la distribución de competencias, es decir, qué atribuciones le corresponden a cada uno de los órdenes de gobierno dentro del sistema federal. Entonces sabemos que dentro de nuestro marco de nuestro federalismo nacional encontramos 4 órdenes de gobierno: el Estado Nacional o Federal, las provincias, las municipalidades y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Nosotros ya también hemos visto en la unidad anterior, cuando hemos analizado qué le corresponde a cada uno de estos órdenes de gobierno en materia de sus competencias, los 3 criterios fundamentales de distribución de las mismas, que son las facultades expresamente delegadas al gobierno nacional, las facultades no delegadas, que son provinciales, y las facultades concurrentes. Estos son los 3 grandes principios.
Corresponde entonces que ahora analicemos la distribución de competencias, es decir, qué materia le corresponde al gobierno federal y qué materia le corresponde a las provincias, en orden a dos cuestiones. Uno, la cuestión económica y otra, la cuestión tributaria. En ese sentido, entonces, corresponde que analicemos en primer término o dejemos debidamente aclarado algo que ya hemos anticipado hace unos segundos. Me refiero a un principio rector en materia de distribución de competencias y fundamentalmente en las vinculadas al orden económico. Y es el artículo 121 de la Constitución Nacional en cuanto establece que todas las facultades que han sido expresamente delegadas al gobierno federal le corresponden a las provincias. De tal suerte entonces que si nos preguntamos acerca de si tal atribución o tal competencia le corresponde al Estado Nacional, su verificación, determinar si le corresponde o no al gobierno federal, es tan sencillo como recurrir a la Constitución y buscar en su texto si esa atribución le ha sido expresamente conferida. En caso de que no le haya sido conferido, será entonces una competencia que le corresponde a las provincias. De tal modo entonces, como se señala aquí también en la FIMEN, los recursos económicos y tributarios de la nación son exclusivamente aquellos que han sido expresamente delegados en el texto constitucional. Hecha esta aclaración de fundamental importancia, corresponde que en primer término procedamos a analizar cuáles son las regulaciones que están establecidas en la Constitución vinculadas a la cuestión económica. En esta filmina advertimos un gran número de artículos, en donde incluimos dentro de este concepto de cuestión económica también aquellas vinculadas a la materia tributaria. De tal manera entonces que si hacemos un repaso de todo este articulado, vamos a advertir que hay una dedicación y una preocupación en el texto constitucional respecto de la cuestión económica. Adviertan ustedes que se trata de 35 artículos, de 21 incisos y una disposición transitoria, además de la remisión genérica del preámbulo acerca del bienestar general, que se ocupan y preocupan en lo referido a la materia económica en nuestro texto constitucional. Ingresando ahora entonces al análisis de cuáles son los recursos que le corresponden al Estado federal. Y lo vamos a hacer en primer término, luego analizaremos cuáles son los recursos que le corresponden a los estados provinciales. En ese sentido, respecto de los recursos que le corresponden al Estado Nacional, el artículo 4 de la Constitución es muy expreso en orden a establecer cuáles son los recursos que le corresponden al Estado Nacional. Y comienza señalando que le corresponden los derechos de importación y exportación, las rentas de correo, la venta y locación de tierras de propiedad nacional, los empréstitos y operaciones de crédito, y además, por último, las demás contribuciones, es decir, los impuestos que imponga el Congreso Nacional. Estos son, en términos constitucionales, los recursos que le corresponden al Estado Nacional. Asimismo, cabe señalar, en materia de recursos que le corresponden a la provincia, señalar los siguientes. En primer término, es competencia de las provincias el establecimiento de impuestos directos, razón por la cual esta será uno de los primeros recursos que le corresponden a las provincias. Los impuestos directos, los impuestos indirectos corresponde al tratamiento de la unidad número 7 del Programa de Derecho Constitucional Administrativo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Esta unidad número 7 trata sobre el derecho constitucional económico y tributario. Los temas concretos que se van corresponden que procedamos al análisis de la unidad número 3 del Programa de Derecho Constitucional Administrativo de la Facultad.
Profe, no sé si estaba hablando, pero no se escucha nada. Para que tengo Respecto de la un cuestión problema con la económica, filmina. adviertan ustedes que se trata de 35 artículos, Qué trabajo de que dan 21 estos cosas. incisos y una disposición transitoria, además de la remisión genérica del preámbulo acerca del bienestar general, que se ocupan y preocupan en lo referido a la materia económica en nuestro texto constitucional. Ingresando ahora entonces al análisis de cuáles son los recursos que le corresponden al Estado federal. Y lo vamos a hacer en primer término, luego analizaremos cuáles son los recursos que le corresponden a los estados provinciales. En ese sentido, respecto de los recursos que le corresponden al Estado Nacional, el artículo 4 de la Constitución es muy expreso en orden a establecer cuáles son los recursos que le corresponden al Estado Nacional. Y comienza señalando que le corresponden los derechos de importación y exportación, las rentas de correo, la venta y locación de tierras de propiedad nacional, los empréstitos y operaciones de crédito, y además, por último, las demás contribuciones, es decir, los impuestos que imponga el Congreso Nacional. Estos son, en términos constitucionales, los recursos que le corresponden al Estado Nacional. Asimismo, cabe señalar, en materia de recursos que le corresponden a la provincia, señalar los siguientes. En primer término, es competencia de las provincias el establecimiento de impuestos directos, razón por la cual esta será uno de los primeros recursos que le corresponden a las provincias. Los impuestos directos, los impuestos indirectos que también establezca la provincia, como así también los ingresos que provengan de la Ley de Coparticipación Federal, que está establecida a nivel nacional, que la nación recauda impuestos directos e indirectos y los reparte con las provincias. Este es otro recurso muy importante para las provincias. Luego también lo que se ha producido de la venta y locación de propiedades provinciales, las regalías que puedan corresponder en materia de recursos naturales y eventualmente los subsidios que se le pueda llegar a asignar por medio del Tesoro Nacional. Después de estas, entonces, fundamentalmente los recursos que le corresponden al Estado federal y a la provincia, vamos a detenernos ahora unos breves minutos en orden a señalar los rasgos más importantes de la reforma constitucional del 94 en materia económica. En ese sentido, cabe señalar en primer lugar la importancia que tuvo la reforma del 94 al asignar en términos constitucionales algo que ya venía, que surgía de la interpretación de la Constitución, pero que no tenía una consagración expresa en la Constitución, que es el dominio originario de los recursos naturales. Asimismo, también se estableció la implementación de organismos interjurisdiccionales, como son los indicados en el artículo 75, inciso 2 y artículo 42 sin fines de la Constitución Nacional. También se propició la posibilidad de la creación de regiones, a los fines de que dos provincias o más, o partes del territorio de distintas provincias, puedan unirse en una región. Esto todavía no ha sido efectivamente realizado en nuestro federalismo. Asimismo, también la posibilidad de realizar una concertación federal y también la facultad de poder concretar convenios internacionales por parte de las provincias. Por último, en esta impronta, cabe señalar una consideración realizada por Guillermo Barrera Buteler en orden a la dimensión económico-social en el federalismo que tuvo la reforma del 94. Él la visualiza fundamentalmente en dos incisos del artículo 75. Primero, en el inciso 19, al señalar la referencia hacia las políticas diferenciales, en donde se puntualiza expresamente la necesidad de que estas políticas estén direccionadas a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones. Y en segundo lugar, en el inciso 2, cuando se establecen las pautas por las cuales deberá ser establecidas las pautas subjetivas de la Ley de Coparticipación Federal que se debe dictar, allí se señala también la intención de establecer un equilibrio de desarrollo, un grado equivalente de desarrollo, una calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional. Estas son entonces la dimensión económico y social del federalismo que se visualiza claramente en estos dos incisos del artículo 75.
Corresponde entonces ahora que ingresemos al análisis concreto de la distribución de competencias en materia tributaria entre la nación y las provincias. En este orden, corresponde señalar, en primer término, la normativa que regula la materia tributaria en nuestra Constitución Nacional. En primer lugar, el artículo 4, cuando en su inciso 5 señala que el Estado Nacional puede establecer impuestos. El artículo 9, 10, 11 y 12 se refieren a la traslación de mercancías entre las distintas provincias, ya sea de manera terrestre o fluvial. El artículo 16, que impone la impronta del principio de igualdad en las cargas públicas. El artículo 17, que impone expresamente que los impuestos sean dictados por ley del Congreso. Y el artículo 75, inciso 22, que regula el alcance de las competencias en materia tributarias que le han sido expresamente delegadas al Gobierno federal. En este sentido, entonces, en el marco de la interpretación armónica de estos artículos, nos encontramos que la distribución de competencias, concretamente entre el Gobierno nacional y federal, está dada en la distribución que le corresponde en materia de contribuciones o impuestos que pueden ser clasificados en directos o indirectos. Los criterios utilizados a los fines de determinar cuándo un impuesto directo o cuándo un impuesto es indirecto, surgen fundamentalmente de la interpretación y de la aplicación de dicha normativa. En ese sentido, los criterios utilizados pueden ser sintetizados en estos dos. Uno, si el impuesto es susceptible de ser trasladado. En caso de ser trasladado, se considera que el impuesto es indirecto, y si no es trasladable, el impuesto es directo. Caso, ganancia, impuesto directo; IVA, impuesto indirecto. O se trata de manifestaciones inmediatas de la riqueza personal, en cuyo caso, por ejemplo, ganancias, va a ser un impuesto directo. Y manifestaciones mediatas, el IVA va a ser un ejemplo de un impuesto indirecto. Establecido entonces esta primera distinción que está en el texto constitucional del artículo 75, inciso 2, expresamente que nos habla de contribuciones directas e indirectas, debemos analizar qué le corresponde al Estado federal y qué le corresponde a las provincias en materia tributaria. En la firmina que les presento se establece muy claramente este juego armónico de la interpretación de los artículos antes señalados y en lo que expresamente establece el artículo 75, inciso 22. En función de todo ello, cabe señalar de forma clara y contundente que a las provincias le corresponde, respecto de los impuestos directos o contribuciones directas, de manera originaria. Es decir, que como principio general, los impuestos directos son una atribución que le corresponde a las provincias. En orden a las contribuciones indirectas o impuestos indirectos, el artículo 75, inciso 2, ha establecido que ellas sean de carácter concurrente entre la nación y la provincia. En orden a las atribuciones en materia tributaria que le corresponde a la nación, tiene potestad, sí, de establecer impuestos directos, pero esa potestad es de carácter excepcional. Excepcionalidad que reconoce la necesidad de cumplimiento de determinados requisitos, que son fundamentalmente dos, y están vinculadas a las causas por las cuales se establece el impuesto y a la determinación de un plazo determinado para su aplicación, que ya vamos a ver enseguida. Y a continuación, con respecto a las contribuciones indirectas, como ya se dijo recién, son de carácter concurrente entre la nación y las provincias. Corresponde que nos detengamos entonces, en orden a los impuestos directos, la potestad que tiene el gobierno federal. Establecemos entonces, para que quede absolutamente claro, que los impuestos directos son de competencia provincial. Excepcionalmente los puede establecer el gobierno federal. Y esa excepcionalidad tiene que estar fundada en dos requisitos. Esa excepcionalidad tiene que estar fundada. Requisito 1, en la existencia de una causa que esté vinculada a la defensa, que esté vinculada a la seguridad o que esté vinculada al bien general. Esta última tiene un alcance muy amplio. Con respecto al segundo requisito, se vincula con la necesidad del cumplimiento de un plazo. Es decir, la norma del 75, inciso 2, expresamente habla de tiempos determinados. Es decir, que la imposición del impuesto debe tener establecido en la normativa que lo establezca un plazo fijo de vigencia de ese tributo directo a nivel federal. Corresponde ahora que hagamos un pequeño análisis en orden
al ejercicio de las atribuciones de los impuestos directos e indirectos por parte del gobierno federal. En este sentido, constituye un hito de singular importancia lo acaecido en el año 1932, como efecto de la gran crisis o la gran depresión del año 1930 en el capitalismo nacional, fundamentalmente por las caídas de la bolsa de Wall Street en el año 1929 en Estados Unidos. En ese sentido, en la Argentina se dictó la ley 11.682, que estableció por primera vez el impuesto a las ganancias, en ese momento denominado impuesto a los réditos. Este impuesto fue establecido con un plazo fijo de 10 años. Ese plazo de los 10 años se fue prorrogando en forma indefinida hasta la actualidad. Eso ha llevado a decir a Pedro J. Frías, un eminente profesor de Derecho Público Provincial y Derecho Constitucional de nuestra provincia, a señalar que no resulta aceptable que un tiempo determinado pueda renovarse por más de 50 años. A su turno, Karl Loewenstein nos da cuenta de la significación que tiene la materia económica a la orden de hablar de federalismo. Y es por eso que él señala que una de las notas centrales del federalismo lo constituye justamente esta cuestión vinculada a las contribuciones directas. Y en ese sentido señala que un Estado con un impuesto federal a los réditos ha dejado de ser un Estado federal genuino. Con respecto a los impuestos indirectos, cabe señalar que lo mismo tuvieron en definitiva 3 etapas en nuestro sistema. Una primera etapa que va de 1853 hasta 1890. En ese periodo, en función de la aplicación del artículo 104 de la Constitución Nacional, se establecía que era una atribución exclusivamente provincial el establecimiento de impuestos indirectos. Pero una crisis económica de significación en la Argentina, en el año 1890, llevó a que el Estado Nacional propiciara el dictado de un impuesto de carácter indirecto. Al hacerlo, y al efectivamente regular este impuesto de carácter indirecto por parte del gobierno federal, se sostuvo como interpretación de la Constitución de que se trataba en definitiva de una facultad de carácter concurrente. Y se apoyó en ello en el artículo 67, inciso 16, y en el artículo 107 de la Constitución, que corresponden a los actuales artículos 77, inciso 75, inciso 18 y 125, en función de los cuales la Constitución no lo establece y tampoco lo prohíbe expresamente. Indudablemente que esta interpretación no está en consonancia con el principio general establecido en el artículo 104, hoy 121, en donde establece que todas las atribuciones que no han sido expresamente delegadas al gobierno federal son provinciales. Si no está expresamente delegado el establecimiento de impuestos de carácter concurrente en favor del Estado federal, el Estado federal no puede establecer impuestos. No obstante ello, el Estado Nacional siguió estableciendo impuestos de carácter indirecto con efectos a toda la nación, en función de los cuales se justificó la constitucionalidad de esta norma. Pero este debate constitucional se quedó cerrado en la tercera etapa, en el año 1994, a través de la reforma constitucional, en donde expresamente en el artículo 75, inciso 2, se estableció que los impuestos indirectos sean concurrentes entre la nación y las provincias. De tal manera, zanjando de esa forma, de manera definitiva, esa controversia existente en materia de atribuciones en orden a la competencia de los impuestos o contribuciones indirectas. Finalmente, quisiéramos hacer una mención respecto de la importancia que tuvo la reforma de 1994 en materia tributaria en nuestro sistema. En primer término, modificó los alcances de los artículos 75, inciso 1 y 2. Estableció entonces, como hemos visto recién, el carácter concurrente del impuesto, de los impuestos indirectos o contribuciones indirectas. A su vez, reguló también el 75, inciso 2, como señala ahí en el tercer punto de la filmina, la constitucionalización de la coparticipación federal, institución que ya había sido creada y que se venía utilizando y cuya constitucionalidad era bastante cuestionada, pero que en la realidad era aplicada y tenía plena vigencia. Zanja la cuestión de constitucionalidad de la ley de coparticipación federal cuando se establece la constitucionalización justamente de la coparticipación federal y su regulación en el artículo 75, inciso 2. Luego también se lleva a nivel constitucional lo que se denominan las asignaciones específicas,
incluyéndola en un inciso específico del artículo 73. Y, finalmente, en una cláusula que debemos destacar por su importancia, es la imposibilidad que tiene el Poder Ejecutivo de dictar bajo ningún punto de vista impuestos por parte del Poder Ejecutivo, ni aún en la hipótesis del dictado del decreto de necesidad y urgencia. No se pueden dictar decretos de necesidad y urgencia en materia tributaria. De tal forma, entonces, dejamos de esta forma desarrollados los distintos temas vinculados a este tema de distribución de competencias entre el gobierno federal y las provincias. Espero, sinceramente, que estas reflexiones realizadas en torno a este tema tan importante, la Unión número 7, les sirvan y puedan ser utilizadas a la hora del estudio de la materia. Bueno. Bien. Bueno, ese es el tema de distribución de competencia entre el gobierno federal y las provincias. Ahora, antes de seguir con el desarrollo de otro tema, les quería preguntar si tienen algún tipo de duda con respecto a esta cuestión. Ustedes me la formulan a través del chat, yo la leo y en ese sentido vamos avanzando. El video va a ser subido al aula virtual de distancia. Eso está claro, eso lo ha establecido claramente. Lo están grabando y lo van a subir. ¿Hay alguna duda? Estoy viendo aquí el chat para ver si alguien me hace alguna pregunta con respecto a estos temas. Me avisen de que ya estamos llegando al horario, razón por la cual, bueno, no voy a poder subirles otro video o desarrollar un tema que quería desarrollarles. Con respecto al horario del parcial, seguramente lo vamos a publicar en su momento, todavía no lo hemos definido, razón por la cual cuando lo tengamos se lo vamos a poner en conocimiento. Preguntan acá si el examen es en función del número de artículos o de contenido. Indudablemente que es en función de contenido. No hay ningún solo multiple choice que pida qué dice el artículo tal. Sí se le puede preguntar cómo se conforma el Tesoro Nacional. No se le va a preguntar cómo es la conformación establecida en el artículo 4 de la Constitución Nacional. Bien. Los PowerPoint los podría subir al aula virtual. Sí van a estar ahí en el aula virtual todo el video, etc. Y subiremos un PDF con los PowerPoint también. ¿Alguna otra duda? No veo nada más aquí en el... Me están dando las gracias, ayudan mucho los PowerPoint. Bueno, les voy a subir, sí, los PowerPoint, los voy a pegar, ya sé cómo hacerlo. Yo tengo una duda de la unidad 8 sobre la constitución de las leyes cuando es una ley con jerarquía constitucional. Ay, ay, ay. ¿Por qué no le habilitan, por favor, a Isabel Arauz el micrófono para que me explique la duda? Porque la verdad que no termino de entenderla en función de cómo está redactado, y le va a llevar mucho tiempo redactarlo bien, o sea que por favor, Isabel Arauz, habiliten en el micrófono para que me pregunte, así la puedo orientar en la duda. Buen día, profe. Disculpe, soy Brizuela Francisco, pasa que estoy con el nombre de mi madre. Está bien, no hay problema, dale. Sí, mi duda era sobre la constitución de las leyes. Había leído que cuando era de ley de jerarquía constitucional, se aprobaba con el total de los 2/3 de la totalidad del Congreso de los legisladores, ¿verdad? Pero del total de los miembros. Mi duda está en que después, en unidad 8, donde dice, después del quórum, de que se da el quórum, con la mayoría, esa es la constitución de leyes que no tienen, que no
tienen esa característica de jerarquía constitucional, que es con de los 2/3 de los presentes sería. No sé si se entiende la pregunta, profe. Bueno, a ver, hay un problema de base. No existen leyes constitucionales. Bien. Tenemos la Constitución y después están las leyes. La Constitución es la norma suprema y las leyes deben estar de acuerdo a lo que dice la Constitución Nacional. O sea, no existen leyes constitucionales. En Bien. todo caso, lo que puede llegar a estar hablando es de tratados internacionales con jerarquía constitucional. Ah, bien, Entonces, entiendo. los tratados internacionales tienen tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, que son los establecidos, ¿no es cierto?, en el artículo 75, inciso 22, en donde se enumeran 10 documentos de derechos humanos que tienen esa jerarquía. ¿Vamos? Y Sí. que, a su vez, el mismo artículo 75, inciso 22, en el último párrafo, establece la posibilidad de que a través de un procedimiento de formación y sanción de las leyes, el mismo sistema, se ratifique y se le otorgue grado de también se dé jerarquía constitucional a los tratados internacionales de derechos humanos, cuando se cumplen los requisitos establecidos, ¿no es cierto?, en el 75, inciso 22. De tal manera, entonces, que existen tratados de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional y que están específicamente enumerados. Hay tratados de derechos humanos que no tienen jerarquía constitucional y que son los suscritos por el Estado Nacional, y a su vez hay la posibilidad de que tratados de derechos humanos puedan tener jerarquía constitucional siguiendo el procedimiento establecido en el 75, inciso 22, que fue lo sucedido, por ejemplo, con digamos, el Tratado Internacional de Derechos Humanos sobre, se me fue el nombre ahora, desaparición forzada de personas. Hay un Tratado Internacional, un convenio internacional sobre desaparición forzada de personas, el cual ha sido suscrito por la Argentina y luego se le otorgó jerarquía condicional aplicando el 75, inciso 22 de infin. Espero que le haya resultado claro. No me acuerdo su nombre, sigo leyendo el mismo Francisco, sí, nombre profe. acá en la pizarra, o sea que no le puedo decir el nombre porque el que está en la pizarra no es el de usted, pero bueno. Sí, profe, me quedó bastante claro. Muchas Bueno, gracias. gracias. A ver, ¿qué me están preguntando acá? Tiene una letra tan chiquita esto de acá abajo, a ver. Ayudan mucho los pagos, yo tengo una duda. Bien, fuera. ¿Qué día es el parcial? Ya les he dicho, el parcial lo vamos a decir el día que la facultad nos asigne, nos confirme la fecha. Supongo yo que mañana, casi seguro que tengamos esa fecha. Pero tampoco. ¿Podría haber otra clase por Zoom para hacer consultas y evacuar dudas antes del parcial? Bueno, lo vamos a conversar con la gente encargada de las aulas virtuales para tratar de llevar adelante algún otro tipo de clase para consultas antes del parcial. Todo dependerá de las disponibilidades de horario, incluso en la clase de hoy había una superposición con estadística, o sea que bueno, no es fácil poder organizar estas cuestiones con los horarios. Pero lo vamos a intentar y le vamos a plantear la cuestión al personal encargado de las aulas virtuales de la fijación de estos días y horas de videoconferencias. Bueno, mis estimados alumnos, no veo ninguna otra pregunta por el chat. Les voy a subir las filminas, van a estar grabado este video con esta clase, y les voy a subir las filminas que hemos pasado recién, se las voy a subir en un PDF en la unidad número 7 del aula virtual de distancia. ¿Estamos? Y voy a ver si les puedo subir también otro video más. Muy bien, entonces, siendo todo, creo que vamos por terminada la clase. No veo ninguna otra duda más. Simplemente acá veo varios chats de despedida. Así que bueno, doy por finalizada la clase y voy a proceder a salir de la reunión. ¿Alguna otra duda final? Veo un montón todavía aquí en línea, en lo cual por eso me da duda de poder salir. Pero bueno.
Listo, ahí se están yendo a poco, creo que ya llegué a ver el... Perfecto. Ninguna duda, parcial de unidad. Sí, señor, los parciales van desde la unidad 1 a la 8 inclusive. Muy bien, gracias a todos ustedes por estar. Voy a esperar que se vayan los que están presentes y en ese momento voy a dar por finalizar la reunión.